Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura. Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta mañana. Una vez más, darnos el privilegio de entrar en tu lugar santo con acciones de gracias. Gracias por la vida, gracias por esta nueva mañana, gracias por la oportunidad. Señor, reconociendo que separados de ti, nada podemos hacer, pero sobre todo, Padre amado, reconociendo que contigo somos más que vencedores. Señor Jesucristo, venimos a rendirnos a ti, Señor. Venimos a traerte nuestra ofrenda, venimos a traerte nuestros pensamientos, venimos a traerte nuestro corazón, Señor. Queremos tener esa unión invisible con tu palabra, Señor. Que tu palabra descienda en la unción para servicio, Señor, para que tú puedas ser en los cantos, tú puedas ser en la predicación de la palabra, tú puedas ser en cada oración, Señor. Nos dedicamos para tu servicio, Señor. Sé tú en todo, en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Colocamos este servicio en tus manos. Amén, bendito Señor Jesucristo. Oh, cuánto amo a Cristo. 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 Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él a mí me amó. Para mí Él es precioso. Para mí Él es precioso. Para mí Él es precioso, porque Él a mí me amó. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque Él a mí me amó. Para mí Él es precioso. Para mí Él es precioso. Para mí Él es precioso, porque Él a mí me amó. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él a mí me amó. Para mí Él es precioso. Para mí Él es precioso. Para mí Él es precioso, porque Él a mí me amó. Porque Él a mí me amó.
cómo no agradecerle por su gracia. Si del pecado anhelas el perdón, mira al Cordero de Dios. Si del pecado anhelas el perdón, mira al Cordero de Dios. Él por su muerte trajo redención. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios, Él con su muerte puede salvarte, mira al Cordero de Dios. En tentaciones, dudas y temor, mira al Cordero de Dios. Él con su fuerza te hace vencedor. Mira al Cordero de Dios. Aleluya. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Si estás triste y falta en ti valor, mira al Cordero de Dios. Tu alma con canto llevará su amor. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Aleluya. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. No temas si tu senda en sombras va. Mira al Cordero de Dios. En pruebas Cristo te amparará. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. En tentaciones, dudas y temor, mira al Cordero de Dios. Él con su fuerza te hace vencedor. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Aleluya. Con este canto recibiremos la bendita palabra de Dios. Mi fe en Él me sacará de aquí. Muchas veces sí, Dios ha hablado aquí de distintas formas y sazón, pero en esta edad su promesa dio de sacar una novia eternidad. He vivido, sí, esperando ese momento y todo mi ser está descansando en su palabra hoy. Mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí una promesa igual. De la eternidad algún día volverán carruajes y a su presencia ángeles me llevarán. Mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí una promesa igual. De
de la eternidad algún día volverán carruajes y a su presencia ángeles me llevarán. Muchas veces sí, Dios ha hablado aquí de distintas formas y sazón, pero en esta edad su promesa dio de sacar una novia eternidad. He vivido, sí, esperando ese momento y todo mi ser está descansando en su palabra hoy. Mi fe en él me sacará de aquí. Nunca oí una promesa igual de la eternidad. Algún día volverán carruajes y a su presencia ángeles me llevarán. Mi fe en él me sacará de aquí. Nunca oí una promesa igual de la eternidad. Algún día volverán carruajes y a su presencia ángeles me llevarán. Hermanos, muy buenos días. Les saludamos a cada uno de ustedes en esta mañana, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, de acompañarme abriendo sus escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Vamos a mirar el capítulo 11, específicamente los 3 primeros versos. Si fueran tan amables, por favor. Si ya lo tienen, podemos leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oremos, por favor, si fueran tan amables. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio de la vida, por el honor que tú nos das de poder una vez más juntarnos alrededor de tu palabra con tus hijos, con el único fin, Señor, de honrarte, con el único fin, Señor Jesucristo, de alabarte. Aquí estoy, Padre, como un ser necesitado, como un inútil, como el más inútil de todos. Te ruego, te suplico que nos ayudes. Ayúdame, Señor, te lo pido, ayúdanos en esta mañana. Te ruego que tú ilumines tu bendita palabra y que podamos, Señor, obtener de ella los nutrientes, las vitaminas que estamos necesitando para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestro hogar. Ayúdame, Señor, aquí estoy, te necesito tanto. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, si fueran tan amables, si están ustedes de pie, de tomar sus lugares. Una vez más, es para nosotros más que un privilegio, un honor, dirigirnos a ustedes y saludarles en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Antes de empezar, quisiera disculparme junto con ustedes por la interrupción que sufrió ayer nuestra transmisión. No nos dimos cuenta,
Parece que se cayó la señal del Facebook y la transmisión se interrumpió. Nosotros terminamos el servicio como si nada hubiera pasado y ya al final, cuando estaba cantando Shalom Adonai, nos dimos cuenta que la señal se había interrumpido. Por esta razón, les pedimos de todo corazón perdón. El día de ayer, por la gracia del Señor, empezamos a hablar por inspiración de Dios. Fe es la sustancia. Para esto nos basamos en el primer mensaje que está registrado en español e inglés o inglés-español. De todos los mensajes de los cuales tenemos registros, el primer mensaje es fe, es la sustancia. Creo con todo el corazón que no es una casualidad la estructura de este listado de mensajes. La primera cosa que el creyente debe de conocer es la fe. Una de las razones principales y fundamentales por la cual nos sentimos movidos a empezar a hablar acerca de la fe es por el deseo que tenemos de mucho tiempo ya de seguir al hermano Branham cronológicamente. Claro, no tenemos todos los mensajes que él ha predicado, al menos hasta ahora. Sin embargo, ya hay un grande listado de mensajes que han sido ya transcritos al nuestro idioma, al español. En lo que a mí respecta, con la ayuda del Señor, vamos a seguir el crecimiento de este hombre de Dios. Todos sabemos que él fue visitado por un ángel el año 1946, exactamente cuando Israel estaba siendo declarada una nación. Todos sabemos que ahí empezó su ministerio de alguna manera a despegar más allá del nivel que ya estaba experimentando. Entonces hoy y posible mañana hablemos acerca de fe, la sustancia, y ya de ahí vamos a seguir los hijos de Dios en el desierto, el ángel y su comisión. Vamos a aprender a conocer a nuestro amado hermano Branham de menos a más. El día de ayer creo que la transmisión se cortó más o menos en el minuto 25 o 28 de la pequeña enseñanza que estamos dando. Por esa razón voy a tratar de hacer un repaso de las cosas que ayer hablamos. Una de las cosas que hablamos y que para mí es importante y es vital que se haga notar es que la revelación jamás viene de una vez. La revelación jamás se recibe todo a una sola vez. La revelación es progresiva. Y esto no iba a ser diferente con el hombre de Dios para nuestros días, William Marion Branham. Él recibió la revelación progresivamente. A medida que él recibía la revelación, él la daba a compartir con el pueblo del Señor. ¿Cómo? A través de las predicaciones, a través de las enseñanzas, a través de los mensajes evangelísticos. Hay muchos que alguna vez han pensado que el hermano Branham se equivocó, pero en realidad no se equivocó, sino que él no lo sabía todo de una vez. A él le fue revelado la palabra del Señor gradualmente, poco a poco. Y repito, a medida que él lo recibía, a esa medida él daba. Para entender esto yo debo de traer un ejemplo natural. Cuando vamos a la escuela por primera vez, ¿ustedes creen que nos enseñan todo lo que debemos de saber de una sola vez? Naturalmente no. Nos volverían locos.
empiezan de abajo para arriba, desde lo más simple, lo más sencillo. Así empieza, hermano, ¿puede cerrar? Lo más sencillo, lo más sencillo. De esa manera empieza la revelación. Es exactamente igual en lo espiritual. ¿Qué pasaría si nosotros recibiéramos el sol de la revelación de un momento a otro? ¿Saben qué pasaría? Nuestra retina espiritual se quemaría y no podríamos entender a nuestro Dios. Entonces Dios en su infinita misericordia con nosotros también actúa de la misma manera que actuó con el hermano Branham, de la misma manera que actuó con Pablo y con todos sus hombres. Revelación progresiva. ¿Qué es lo que nosotros podemos distinguir en la distribución o la manera en que se ordenó cronológicamente los mensajes del hermano Branham? Les voy a decir lo que yo veo en una sencilla palabra. Yo veo el progreso del peregrino. Yo veo el progreso, el crecimiento del hombre de Dios para nuestra edad, a quien llamamos el profeta de Malaquías 4:5. Y empezó de una manera magistral, o Dios permitió que a partir del 47 se empiece a grabar la voz, se empiece a archivar, se empiece a guardar, almacena alimento. Y ahora podemos escuchar, podemos leer lo que él predicó el 47 como si lo hubiera predicado ayer. Ayer en la noche a las 9:30 recibí una llamada de un hermano, un connacional. Primera vez en mi vida que hablo con él, no lo conozco personalmente. Él me abordó con muchas preguntas. Una de esas preguntas estaba relacionada a que si las iglesias deben solamente de escuchar las cintas del hermano Branham. Naturalmente yo soy un creyente convicto de que la gente debe de escuchar la voz de Dios para nuestros días. La voz de Dios para nuestros días es la voz del mensajero, es la voz del hermano Branham. Esa es la voz que ustedes y yo debemos de escuchar. Eso es sin dudas ni murmuraciones. Y él de repente me dio a entender que solo debía escucharse la voz del hermano Branham. Entonces le dije, ¿y dónde queda Efesios 4:11? ¿Dónde queda el trabajo que debe realizar el apóstol o los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros? ¿Dónde queda? En realidad, la palabra del Señor no se condice, no se contradice, no se contrapone. La palabra del Señor se acopla a la perfección, perfectamente. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra, aunque tienen que ver mucho. Creo que es una obligación que pesa sobre nuestras espaldas de instar al pueblo del Señor a que escuchen la voz del séptimo ángel, ya que ese será el filtro para que la gente nos pese, nos coloque en la balanza, será el filtro para saber si verdaderamente estamos predicando la palabra del Señor o nuestra propia revelación. Hay mucho peligro cuando la persona predica su propia revelación, porque con eso incurre en trastocar la integridad de la palabra. ¿Qué es fe? Ayer dijimos, basados en lo que el diccionario define, que fe es una creencia, es una esperanza personal de la existencia de un ser supremo. Muy bien. Pero también dijimos que fe es revelación, fe es entendimiento y fe es
convencimiento. Una de las cosas que me han sorprendido de este precioso mensaje es la afirmación que hace nuestro precioso hermano Branham y dice: hay mucha gente que habla de la fe y dice tenerla, pero en realidad no la tienen ni la conocen. Al final voy a hacer un comentario acerca de esto y será solamente un comentario a base de algunas preguntas. Muchas veces yo me he preguntado a mí mismo, ¿por qué es que hoy, 23 de marzo del año 2021, ya no se escucha de milagros, ya no se escucha de prodigios? ¿Por qué? ¿Será que Dios está dormido? ¿Será que ya no nos escucha? ¿Será que no tenemos fe, sino más bien tenemos esperanza? Al final voy a estar abordando acerca de esto. Hemos aprendido que la palabra certeza significa seguridad, certidumbre, convencimiento, convicción, evidencia. La palabra convicción significa fe, certeza, seguridad, confianza, esperanza. Y ya sabemos lo que significa la palabra sumo. Sumo es el componente principal de los cuerpos o la esencia que se extrae. También es una esencia. ¿Por qué es importante, hermanos preciosos, hablar acerca de la fe? Porque sin la fe nosotros no sabremos cómo acercarnos a Dios. Al estar estudiando el mensaje Fe es la sustancia, por momentos me he soltado a reír, por momentos me he conmovido, por momentos he empezado a llorar, por momentos me he llenado de preguntas, me he examinado a mí mismo. La razón por la cual nosotros nos paramos todos los días aquí no es para ser notados, no es para que nos vayan a seguir, no es mucho menos para que dejen a su pastor, a su ministro, a su iglesia. No es esa la razón que nos mueve a predicar todos los días. La razón o una de las razones que nos mueve a realizar este trabajo es el deseo de resarcir o reparar el error de haber estado ocioso por mucho tiempo. Porque hemos hablado y hablamos y nos hablan que el fin está a la mano. Sin embargo, pareciera que no lo está, porque hemos entrado en un estado de relajo, en un estado de recreo. Nos hemos relajado, hemos soltado, cuando, si realmente entendemos que la venida del Señor está a la mano, esto debería de llevarnos a un grado de desesperación al pueblo del Señor, entre los que me cuento, para arreglarnos, para ponernos en línea, para redimir, para resolver todos los pendientes, y al ministerio para predicar como jamás lo hemos hecho. ¿Fe o duda? El hermano Branham nos habló de la fe y nos habló de la duda. ¿Cuál es lo opuesto a la fe? ¿La duda o la incredulidad? ¿Por qué la incredulidad ha crecido tanto? ¿Por qué es que la incredulidad ha crecido tanto? ¿Por qué tantos hospitales? ¿Por qué tantas emergencias sanitarias? ¿Será que la gente ya no cree en sanidad divina? ¿Será que ya no creemos en sanidad divina? ¿O será que decimos creer y en realidad no creemos? En esta mañana vamos a hacer un pequeño examen a nosotros mismos. Vamos a hacernos
una radiografía personal. Y vamos a ver al final si creemos. Este servicio no tiene como fin estropear la fe, la esperanza de alguien. Tiene como fin provocarlo. Sí, provocarle, instarle a cada uno de ustedes a un acercamiento íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de la fe? Porque sin fe no sabremos nosotros acercarnos a Dios. Los días en que estamos viviendo son días demasiado oscuros, de mucha inestabilidad. O sea, el ser humano ya no es estable, la naturaleza no es estable, la economía no es estable y los creyentes en su fe tampoco lo son. Al decir que vivimos en días de mucha inestabilidad, lo que en verdad estoy diciendo es que nos falta estabilidad, equilibrio. Hay mucha inseguridad, mucha vacilación y mucho vaivén. Esto es ser vacilante. Esto es ser vacilar. ¿Qué estoy haciendo? Ser vacilante, o aquí o allá, aquí o allá. Esto es inestabilidad. Esto también se conoce como vaivén, pero estable, colocado, posicionado, establecido. La causa de esta inestabilidad, de este vaivén, de esta vacilación, es la ausencia de la fe en el corazón de la gente. No hay fe. Esta es la razón de toda la inestabilidad que el mundo está sufriendo. No estoy hablando de religión. Hay demasiada religión. Hay religión afuera, pero hay más religión adentro. Porque los más religiosos hoy están en el universo de Malaquías 4:5. Sí, ellos son los que se jactan de que conocen la verdad. Ellos son los que dicen que los demás están perdidos. El hermano Branham miraba a las denominaciones con mucho respeto, con mucha solemnidad y no los condenaba. Los miraba con mucho amor, con mucho aprecio. Entonces, la causa de la inestabilidad que el mundo está sufriendo es la ausencia de fe en el corazón de la gente. Esta es la razón por la cual es importante y es vital que hablemos de la fe. Bendita sea la gracia. Los días en que nosotros estamos viviendo tienen muchas características. Jesús en el libro de Mateo nos dio las características. Nos dijo, por ejemplo, que habría hambruna. Ahora, jamás el mundo ha tenido tanta comida como ahora. A mí no me gusta dejar la comida. Me duele en el corazón dejar la comida. Por ejemplo, hoy o ayer, casi a las 11:30 de la noche, mi familia ya estaba durmiendo y noté que quedó un poquito de sopa y un poquito de arroz. Y sabía que al día siguiente eso ya no iba a valer. Calenté la sopa, lo mezclé con el arroz y me lo comí. No porque tenía hambre, me lo comí pensando en los que no tienen, pensando en los niños que se acuestan sin comer, pensando en las madres desesperadas porque no tienen con qué alimentar a su familia, pensando en los papás y en el pensamiento de proveer lo necesario. Sin embargo, jamás el mundo tuvo tanto alimento como hoy.
Hay tanto alimento que los estudiosos dicen que la comida que votan los americanos, estoy hablando de los Estados Unidos de América, quitaría el hambre del mundo entero. Hay países que pasan hambre, como algunos países del África, algunos países de Asia. ¿Pero por qué pasan hambre? Porque la riqueza no se distribuye de la manera correcta. Porque si la riqueza se distribuyera correctamente, todos seríamos felices financieramente hablando. Pero ¿qué hacen? Acopian las riquezas. Un solo poder. Entonces la sociedad se fractura entre ricos y pobres, porque los ricos acopian las riquezas y no comparten con los pobres. Cuando hablamos de hambre, estamos hablando del hambre natural, pero la Biblia dice que en los días finales habrá hambre, no de pan, habrá sed, no de agua, sino por escuchar la palabra del Señor. Entonces ahora estamos hablando de una peor hambre y estamos hablando del hambre espiritual. Usted puede comer mañana, tarde y noche y tener algunas reflexiones durante el día y estar chaposo, rebosante, saludable exteriormente, pero al mismo tiempo usted puede estar raquítico, desnutrido espiritualmente. En esta mañana traje como ejemplo el hambre natural para hablar del hambre espiritual. Cuando el hombre experimenta hambre, es capaz de comer cualquier cosa. Hace 25 años, 23 años, 23 o 24, estaba caminando por la calle con un amigo de mi padre, un buen amigo de mi padre. Y de repente estábamos por el centro de la ciudad y pasamos por un montículo de basura. Y en ese montículo de basura estaba una anciana, maltrecha, mal vestida, el cabello más grueso que la lana, sin dientes, arrugada, tirada en la basura, comiendo basura. De repente, el amigo se sonríe y me dice, la hermana de tu padre. Y yo volteo y lo pongo en su lugar. Él es mi mayor, ¿qué importa? Con respeto, usted puede decir las cosas claras. Y me dijo, no te estoy bromeando, Escabarrossi. Yo tenía solo 27 años o 28. Ya era padre, ya era esposo. Y en eso me dijo, ella es tu tía, Rosa Escabarrossi Salazar. Me sembró la duda. Entonces me dijo, vamos, no, le dije, ve tú, yo me quedo aquí. ¿Pero qué vas a hacer? Me quedo aquí. Me quedé, compré pasteles, compré rebanadas de piña, se lo llevé, me lo rechazó, pero me quedé a su lado. Ella tenía un diario y lo estaba leyendo al revés. Estaba mal de la cabeza. Empecé a mirar sus ojos hermosos para ver si de repente veía a mi padre o los rasgos de él. Y de repente me parecía que sí era mi pariente. Después de 2 horas, logré convencerla para que me diga su nombre, Rosa Escabarrossi Salazar. ¿Por qué comía basura? Por el hambre que traía. Cuando una persona tiene hambre, puede comer cualquier cosa, como el hijo pródigo, hasta el alimento que se le da a los puercos. Miremos el mundo que nos rodea. Miremos el hambre espiritual que la gente trae. Tiene tanta hambre que han perdido la razón. Como mi tía.
tienen tanta hambre de la palabra que han perdido la razón y para sobrevivir comen basura. Podemos juzgar al mundo entero, podemos juzgar a los hombres por creer una u otra cosa, podemos juzgar a la gente por beber, por fumar, por entregarse al sexo, a la promiscuidad, a la política, a los juegos, a los vicios. Podemos juzgarlos. Y la razón es que no estamos entendiendo que ellos traen hambre. Ellos tienen un hambre en su interior y no lo saben. Y tratan de saciar el hambre porque no hay alimento. Pero la pregunta es, ¿por qué no hay alimento si Dios le dijo al hermano Branham, almacena alimento? Hay alimento, hay bastante alimento, hay tanto alimento que usted lo puede llevar en su dispositivo, lo puede llevar en su móvil. Hay tanto alimento, jamás ha habido tanto alimento como el que estamos ahora experimentando. Y eso es muy bueno. Cuando el hermano Branham habla del hambre espiritual que el mundo está experimentando, él dice que esta es la razón por la cual los hombres de Dios predestinados a llevar la palabra deben hacerlo afuera, a tiempo y fuera de tiempo. Dice, deben darle al pueblo lo correcto. Quiere decir que hay un alimento correcto y hay un alimento incorrecto. Y nosotros que decimos tener lo correcto, acopiamos el alimento solo para nosotros y no tenemos el deseo de compartirlo con el que verdaderamente tiene hambre de Dios, pero no lo sabe. El hermano Branham dice, ¿por qué fuma un hombre? ¿Por qué toma un hombre? Porque tiene hambre de Dios, tiene una necesidad, tiene un vacío, no lo sabe. Y ese vacío lo lleva a una búsqueda. Él va a buscar algo que le quite el hambre. Y ese algo, tristemente, será las drogas, será el alcohol, será el sexo, será la política, será la tecnología. Y nosotros los juzgamos cuando en realidad nosotros deberíamos de juzgarnos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros que decimos que hemos sido predestinados para predicar la palabra en este tiempo y llevarle a la gente el alimento espiritual a su debido tiempo? La clave fundamental para entender las Escrituras no es la inteligencia, no es la sapiencia. La clave fundamental para entender las Escrituras es la fe. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, tú no puedes entenderme a mí a menos que nazcas de nuevo. ¿Y qué recibe el hombre cuando nace de nuevo? ¿Acaso no recibe fe? Fe es un fundamento. Sin la fe no podemos avanzar ni caminar. Sin la fe no tenemos ni raíz ni ramas. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que le crea. O sea, ¿cómo podemos acercarnos a Dios si no le creemos? Pero ¿qué es creer? El diccionario dice que fe es creer. Por eso Pablo dijo, y lo repetimos sin cansarnos, sin fe es imposible agradar a Dios. Miremos el mundo que nos rodea. Miremos las flores, las plantas. Contemplemos en la noche la luna, las estrellas, las Pleiades. Contemplemos al mar imponente. Contemplemos a los grandes ríos. Contemplemos los copos de nieve que caen del cielo. Contemplemos la lluvia copiosa, las aves volando.
Contemplemos las flores, las plantas, las bestias. Todo es hermoso. Pero ¿cómo es que vino eso a existencia? Estábamos el día de ayer, mi esposa, mis 3 hijos y yo, escuchando la entrevista a uno de los candidatos a ser presidente de nuestro país. Y la pregunta era sencilla. La pregunta es, ¿creación o evolución? Y ella respondió sin pensar, evolución. Y digo sin pensar porque esta mujer se ha leído toda la Biblia, es religiosa, se ha acercado a Dios por una desgracia que vivió, pero no pensó al responder, dijo evolución. Y con esto estaba negando la teoría de la creación, de que hay una mente maestra detrás de todo, que no somos hijos de la casualidad, de una gran explosión, aunque sí, ni de un Big Bang, aunque sí. Las cosas no sucedieron como consecuencia de otra, no, hay una mente maestra detrás de todo. Todo lo que yo veo y todo lo que no puedo ver fue creado por la fe. Vino por la fe. Y no habían ángeles en el cielo. No había nada, solo estaba el grande Espíritu Eterno. Y en él se encontraban muchos atributos. Uno de ellos era ser creador. Y de repente él dijo, sea la luz. Y alguien tuvo que gritar amén, no había nadie. Y él gritó amén. Él tuvo fe en lo que estaba hablando. Y esa fe se empezó a materializar. Dios habló y él tuvo que creer. Él tuvo que creer que lo que él estaba diciendo se iba a materializar y así fue. El mundo en el que nosotros vivimos es por demás religioso. Y como es un mundo por demás religioso, habla mucho de la fe. La gente habla mucho de la fe, predica mucho de la fe, pero al mismo tiempo saben muy poco de la fe. ¿Qué es fe? Fe es una sustancia. Yo sé que usted me puede decir, fe es la palabra. Sí, fe es la palabra. ¿Para qué le digo que no si es la verdad? En un sentido. Pero ¿acaso no dijo Pablo que no somos ministros de la letra, sino ministros del Espíritu? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sí, esto es fe. Pero para que sea fe viva, fe creativa, fe creadora, tiene que fusionarse con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo fusionado con la palabra del Señor, entonces hace que esa palabra, que es una simiente, cobre vida. Amén, hermanos. Fe. ¿Qué es fe? La Biblia dice que es una sustancia y el hermano Banan dice que fe es algo directo. Dice, es algo que uno realmente tiene. No es algo que se imagina tener o que piensa tener. Voy a hablar de mí por unos minutos. Cuando era niño jamás me puse a pensar si yo tenía riñones, si tenía hígado, si tenía vaso, si tenía páncreas, si tenía corazón. Jamás me hice esa pregunta. Tuve que entrar casi a la edad de la contabilidad para saber que dentro de mí habían algunos órganos vitales que estaban funcionando y ese funcionamiento hacían que yo esté saludable, fuerte, que crezca y que empiece a desarrollarme. Yo no tengo que pensar para que mi páncreas funcione. Yo no tengo que suplicarle a mi hígado que purifique la sangre. No tengo que suplicarle a mi riñón que haga su trabajo. No, funciona porque está.
allí está. Yo no lo estoy pidiendo, no me estoy imaginando, no estoy diciendo, yo me imagino con todo mi corazón que tengo riñones, no estoy diciendo, me imagino con todo lo que hay en mí, que tengo páncreas, no, aquí están. Entonces la fe no es algo de lo que uno se ufana, es algo que uno ya lo tiene. No es una imaginación. Fe no es un pensamiento. Fe es algo que está dentro de usted y que usted es consciente de que está dentro de usted, porque hay mucha gente, yo lo he comprobado, que tiene una fe poderosa. Sin embargo, viven porque viven como si no tuvieran fe, pero tienen fe. Todas las personas que estamos en la tierra tenemos una fe con la que hemos nacido, esa es innata. Por ejemplo, le digo al hermano Joseph, el domingo vamos a hacer esto. ¿Qué es? Fe. ¿Cómo sé que voy a estar el domingo? ¿Cómo sé que voy a amanecer al día siguiente? Me paro aquí y les digo, hermanos, nos vemos Dios mediante por la tarde. ¿Qué es eso? Fe. ¿Cómo sé que voy a llegar a la tarde? Sin embargo, les digo, nos volvemos a ver en la tarde. Eso es fe. La Biblia nos habla de fe, nos habla de esperanza y nos habla del amor. Y de esas tres, la más importante es el amor. Pero fe. ¿Qué tan importante es la fe? Es importante porque sin fe no podemos agradar a Dios. Y la esperanza, Pablo hablando de la esperanza dijo, no como los que no tienen esperanza. La palabra esperanza viene de esperar. ¿Estamos esperando la segunda venida de Cristo? Sí, estamos en espera. ¿Estamos esperando la resurrección de los muertos? Sí, estamos en espera. ¿Estamos esperando la trompeta de Dios? Estamos esperando la trompeta de Dios. Sin embargo, fe es diferente a la esperanza. Mucha gente cree que tiene esperanza o fe cuando solamente tienen esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Remontémonos a los días de Jesús. Acompañémoslos por un momento en su trabajo misionero. Hagamos un viaje en nuestra mente. Remontémonos 2000 años atrás. ¿Y qué vamos a encontrar? Un joven predicador conmocionando su día. Por donde quiera que él pasaba, hacía buenas obras, porque él es el hombre más compasivo que jamás ha pisado la tierra. Un hombre de dolores, de quebrantos, experimentado en tormentos. Él era Jesús. Si veía a alguien llorar, él iba a enjugar su lágrima. Si venía un doctor de la ley como Jairo pidiéndole, por favor, que ore por su hija, él no lo iba a rehusar, él iba. Si Simón lo invitaba aún para burlarse, Jesús aceptaba la invitación. Él era compasivo, predispuesto, milagroso. Si se acababa el vino, el agua se convertía en vino. Si se moría su amigo se levantaba. Si no había buena pesca, arrojen la rega al otro lado y la pesca era cuantiosa. Sin embargo, había lugares, ciudades, donde Jesús entró y donde no pudo hacer ningún milagro, ningún prodigio. ¿Por qué? Por la incredulidad, por la falta de fe. Ahora esto ya puedo de a poco empezar
a traerlo a nuestros días. Esta es la razón por la cual el ángel le dijo al hermano Branham: si tú eres sincero, sinceridad. La sinceridad es algo que está casi desapareciendo. Ya la gente no es sincera. Si tú eres sincero y haces que la gente te crea, ni aún el cáncer te será un obstáculo. Todo se trata de creer. Si tú haces que la gente te crea a ti, no a mí, a ti. Porque a mí ya dicen creer, pero necesito que te crean a ti. Y la única manera que te crean es que tú seas sincero. Sé como eres, tal como eres. No finjas. No seas un fariseo. No seas santulón cuando estés al lado de ellos. Sé tú. Y si ellos te pueden creer, ni siquiera el cáncer podrá pararse delante de tu oración. Ahora, hablemos de nosotros. Todos nosotros sabemos que vivimos en un cuerpo controlado por 5 sentidos. O sea, yo vivo en un cuerpo. Usted vive en un cuerpo. Todos vivimos en un cuerpo. Muchas veces, equivocadamente, hemos llegado a creer que ese cuerpo somos nosotros. Cuando me miro al espejo, ¿a quién veo realmente? Cuando usted se mira, hermana, sus siervos se reportan. Cuando usted se mira al espejo, ¿a quién mira? Cuando yo me miro al espejo, ¿a quién estoy mirando? No me estoy mirando a mí mismo, porque a Jorge nadie lo vio jamás. ¿Por qué? Porque Jorge es un espíritu. Pero cuando me miro a un espejo, ¿a quién estoy mirando? Estoy mirando mi cuerpo, mi casa, el tabernáculo en el cual yo ahora estoy viviendo. Y este tabernáculo, este cuerpo, esta casa está controlada por 5 sentidos. ¿Es importante entender esto? Sí. Es importante que nos detengamos a meditar y a considerar esto. El hermano Branham dice que el cuerpo humano está controlado por 5 sentidos. Voy a leerlo para que ustedes digan, no vayan a decir Escabarrosi está contándonos un cuento. No. Párrafo 117 del mensaje Fe es la sustancia. Muy bien. Ahora ustedes ven lo que es la fe. Es algo. Ahora miren, amigos, y yo sé que todos ustedes al menos saben esto. Este cuerpo es controlado por 5 sentidos. ¿Es correcto eso? Muy bien. 5 sentidos son todos los que controlan a este cuerpo. Ahora escuchen muy atentamente y presten atención ahora. Fundamental. Esto es fundamental porque hay 5 sentidos que controlan nuestro cuerpo. Son la vista primeramente. Ojo que no ve, corazón que no cree, dice el refrán. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Son los 5 sentidos que controlan a este cuerpo. Estos 5 sentidos son sentidos sensoriales. Son sentidos sensoriales. Tenemos dentro de nuestra estructura sensores. Podemos sentir hasta la brisa más suave de aire.
podemos sentir olores. Podemos sentir a través del tacto el calor, el frío, lo suave, lo duro. Y toda esa información, todo eso a través de los sensores se transforma en información. Ahora, de esos 5 sentidos que acabo de nombrar, ninguno de ellos tienen fe. O sea, ninguno de ellos nos sirven para creer. ¿Qué dijo Tomás? Si no meto mis dedos en las manos de él, no le creo. Porque él era práctico. Él era ver para creer. Aquí cobra relevancia lo que el hermano Branham dijo y predicó. Él predicó un mensaje titulado Fe es el sexto sentido. ¡Wow! Cuando era niño, en los años 73, mi papá y mi mamá, jovencitos, veían un programa americano titulado El sexto sentido. Y hablaba de las personas que pueden anticiparse a los hechos, las personas que pueden ver algo que va a suceder en el futuro, o las personas que pueden ir hacia el atrás, hacia el ayer. Pero aquí el hermano Branham nos dice que la fe es el sexto sentido, y la fe muchas veces se confunde con la telepatía o con cosas mentales. Hay hombres, hermanos, que agarran un cubierto portugués, una faca, un garfio, agarran un cuiller y solo con la mirada lo doblan. ¿Qué es eso? Fe, pero usada de la manera incorrecta. Voy a retroceder un poco. Todos nosotros nacemos con fe. Todos. ¿Qué, hermano Escabarrosi? ¿Usted está diciendo que yo tengo fe? Sí, tiene fe. Cuando usted va al doctor y el doctor le dice, ¿tienes apéndicis? Usted llega a la casa testificando, tengo apéndicis. Cuando el doctor le dice, ¿tienes presión arterial? Usted llega totalmente convencido a la casa y dice, tengo presión arterial. Y tiene presión arterial. 1, porque lo detectó el doctor, y 2, porque su fe lo está alimentando. Es fe. Es la fe con la que todos nacemos. Sin embargo, una fe que es mal usada muchas veces. Nosotros tenemos que saber qué abrazar y qué no abrazar. Tenemos que saber qué creer y qué no creer. Una hermana pensó que tenía COVID y de repente un dolor de cabeza intenso. De repente empezó a temblar. De repente, dificultad para respirar. Tiene COVID, vamos al hospital. Va al hospital, no tiene COVID. ¿Qué es lo que tuvo? Fe, usado de una manera negativa. Entonces algunos confunden la fe con telepatía o poder mental. Sin embargo, Dios lo llama fe. ¿Qué dice en San Marcos 11:23? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. En los tiempos del hermano Branham, había un grupo religioso numeroso, poderoso, que se declaró enemigo del hermano Branham por lo que él predicaba. Ellos decían que esta escritura, donde dice, dile a este monte,
se refería al monte de pecados que uno tiene. Pero no, esta escritura no se refiere a un monte de pecados, está hablando de un monte. En Mateo 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Sucederá? ¿Quién va a hundir a Estados Unidos en el mar? Es una pregunta y la dejo allí. De todos los sentidos que tiene el ser humano, que tenemos nosotros, ninguno declara fe. Ahora comprendo por qué el hermano Branham dice que nuestros sentidos no han sido hechos para pastorearnos, pero algunos se dejan pastorear por la vista. Algunos se dejan pastorear por el oído, algunos por el tacto, algunos por el gusto, algunos se dejan pastorear por sus sentidos naturales. Los sentidos naturales que tenemos nosotros son para tener contacto con el mundo terrenal y también con el mundo espiritual. ¿Y de qué manera tiene el ser humano contacto con el mundo espiritual? Muy bien, yo soy una persona triple. Mi primera capa, la que ustedes están viendo, es mi cuerpo. Detrás de esta capa tengo otra naturaleza, soy un espíritu. Ese espíritu también tiene 5 sentidos. La imaginación, el razonamiento, la memoria, la conciencia y los afectos. En la mañana estaba atendiendo una llamada de Argentina, una dama que estaba siendo destrozada por el diablo en su mente. Su imaginación, su razonamiento, su memoria. Nuestros sentidos no declaran fe. La imaginación no tiene fe, la memoria no tiene fe, el razonamiento no tiene fe, la conciencia no tiene fe, los afectos no tienen fe, la vista no tiene fe, el oído no tiene fe, el olfato no tiene fe, el gusto no tiene fe y el tacto tampoco tiene fe. Fe, dice el hermano Branham, es el único sentido positivo. Fe es más que la vista, es más que el tacto, más que el olfato, más que el gusto. Fe es más que el oído. Fe es más que la imaginación, más que la conciencia, más que la memoria, más que el razonamiento, más que los afectos, más que las emociones, más que los pensamientos, más que los sentimientos. Fe es mucho más. ¿Cuál es el significado que le da el diccionario a la palabra sentido? Porque tenemos sentido, sentidos. El diccionario dice que un sentido, dice palabra sentido, es un concepto con varios usos y significados. Se trata, por un lado, del proceso fisiológico de recepción y reconocimiento de los estímulos que se produce a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. ¡Qué tremendísimo! O sea, es un proceso fisiológico de recepción. Estoy recepcionando imágenes, recepcionando sonidos, recepcionando gustos, recepcionando olores, recepcionando. Ese es un sentido. Bendito sea el Señor. La fe no se puede oler. ¿A qué hueles? Huelo a fe. No se puede oler. No se puede ver. Yo tengo que ver a Dios para creer. La fe no se puede ver. No se puede oír. No se puede gustar. No se puede palpar, tocar. ¿Por qué? Porque la fe es la sustancia de las cosas que no se ven.
Me he preguntado, y ya estoy casi concluyendo, y ahora retomo lo que dije 40 minutos atrás. Me he preguntado durante muchos años a mí mismo. No lo he preguntado intentando encontrar una respuesta por otro lado. Me he hecho la pregunta yo mismo porque soy un predicador del Evangelio, predico salvación, predico milagros, predico sanidad divina. Y si pudiera tomarme meses y meses enteros para contar testimonios, milagros, sanidades imposibles, pudiera, claro que sí. Sin embargo, me he preguntado por qué no es tan frecuente y por qué ahora es menos frecuente. ¿Por qué es tan aislado ahora escuchar de un milagro? ¿Por qué ya no hay testimonios? ¿Por qué ya nadie habla de los prodigios? ¿Por qué si queremos hablar de prodigios tenemos que hablar lo que Dios hizo con Abraham, con Moisés o lo que hizo con el hermano Branham? ¿Por qué? Y yo me he preguntado, ¿será que no tenemos fe? ¿Será que solo tenemos esperanza? ¿Será que nos vamos a escudar en que el pecado ha crecido, que se ha hecho más denso y por eso la gente no cree? Pero la pregunta es si usted cree, si yo creo. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? La diferencia entre la fe y la esperanza. Fe es una creencia personal que no se basa en pruebas corpóreas o tangibles. O sea, la fe no necesita ver ni tocar. Es una creencia personal. Aunque no se pueda explicar, la fe cree en un ser divino, de poder, y esa es la diferencia. En cambio, la esperanza es un estado de ánimo optimista, nada más. Una cosa es ser optimista. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Tengo que ser optimista. Sí puedo. Sí. Todo es posible para el que cree. Ese es solo optimismo. No es malo el optimismo. Se empieza por ser optimista. Optimismo. Pesimismo. ¿Para qué voy a empezar algo si al final vamos a fracasar? El optimismo, sí lo vamos a lograr, todos para uno, uno para todos, sí podemos, sí se puede, sí se puede. Eso es esperanza. La esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. O sea, la esperanza lo considera como posible. Es solo una consideración. Sí se puede. En este sentido, la esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que se corresponde con nuestros deseos. Hermanos, para mí esto es muy tremendo y yo le doy gracias al Señor por esto. ¿Será que hemos confundido fe con esperanza? ¿Será que hemos confundido lo que es la fe con lo que es ser optimista? No me va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada. A mí no me va a tocar el virus si yo voy a este lugar. Eso no es fe. Porque Jesús pudo haber dicho lo mismo. No me va a pasar nada si me tiro del monte. ¿Le hubiera pasado? Claro que sí. Una cosa es ser optimista. No, a mí no me da, a mí no me da, a todos les da, pero a mí no me da. Eso no es fe, eso es optimismo, es una suposición, pero fe es revelación, fe es un
un convencimiento. Fe es una experiencia personal. Fe es un poder que está dentro de nosotros, pero posiblemente dormitando, adormecido, anestesiado. Necesitamos despertar la fe. Jesús visitó una vez un hogar y dijo: tu fe te ha sanado. ¿Quién sanó a quién? Y ahora viene a mi memoria una experiencia que vivió el hermano Branham por los años 46, 47. Una joven que tenía apéndicis y estaba a punto de reventar. Tenía amenaza de peritonitis y ella estaba tan mal y fueron en la madrugada a despertar al hermano Branham. El hermano Branham estaba desmayándose de cansancio. Viajaron 8 millas, 12 kilómetros. El hermano Branham se mordía la mano, se mordía la boca, agarraba su saliva, se metía por los ojos, el dedo a los oídos para no dormirse. La hermana Meda se quedó llorando porque el estado corporal del hermano Branham era triste, estaba totalmente debilitado. Pero el amor sobrepujaba. Y cuando llegó al hogar, era una familia que congregaba en una iglesia que se había constituido enemiga del hermano Branham, por lo que él predicaba. Y encontró a la joven y el hermano Branham le dijo: ¿tú crees? Yo creo. Y no me importa si la iglesia donde yo congrego no cree. Yo sí creo en lo imposible. El hermano Branham la miró y se dio cuenta que ella no creía, que no tenía fe. Y le dijo: tú no tienes fe. Los padres de repente se incomodaron, pero el hermano Branham tenía que ser sincero, porque el ángel le había dicho: si tú eres sincero y haces que la gente te crea. Entonces el hermano Branham pidió a las personas que se den la espalda y la dejen un momento a solas con la joven. Empezó a hablar con ella, a mirar la medida de fe que tenía y se dio cuenta que no tenía fe, solo tenía esperanza, optimismo, era muy positiva. Solo suponía. El hermano Branham empezó a enseñarle lo que es la fe. Y de repente se da cuenta que en el techo colgaban algunos adornos. Y el hermano Branham le dijo: ¿tú tienes fe? Mi fe es fuerte. Yo tengo fe para cualquier cosa. Muy bien, ¿pudieras mover, hacer que ese adorno se mueva para acá y el otro se mueva para allá, al revés y al derecho, y que de un momento a otro se detenga? Y le dijo: eso es un imposible. No hay ninguna persona en el mundo que pueda hacer, pero tú dijiste que tenía fe. Sí, pero para eso no es fe. Eso es algo que no puede pasar. Pero usted dijo que tenía fe. Y la joven le dice: ¿y usted puede hacerlo? Claro. ¿Puedo ver que lo haga? Sí. Y el hermano Branham dice, miró fijamente, pero no queriendo que la joven lo mire a él, sino que la joven mire el objeto, y de repente el objeto empezó a moverse para aquí, empezó a moverse para allá, empezó a dar vueltas para aquí, vueltas para allá, y de un momento a otro se detuvo. La joven estaba espantada. Esto es espiritismo, esto es demoníaco, esto es algo que no se puede probar con la Biblia. El hermano Branham le dijo: sí se puede probar. ¿Acaso no leíste la escritura donde Jesús tuvo hambre, quiso coger algo de la higuera y la higuera estaba vacía y le dijo: ningún hombre coma más de ti? Y le dijo: sí. ¿Acaso no has leído: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, trasládate a la mar, y así sucedería? Sí. ¿Acaso no has leído: usted le diría a este árbol, desarráigate y trasplántate en otro lugar? Sí. Eso es fe. Y la joven le dijo:
Hermano Branham, ¿quién movió el objeto? ¿Dios o el diablo? Y el hermano Branham le dijo, ninguno. Lo moví yo con mi fe. Ahora todo cuadra, todo encaja como el anillo al dedo. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Ni aún en Israel encontré tanta fe. Entonces la niña le dijo, hermano Branham, yo quiero creer. Y el hermano Branham le toca el brazo y siente las vibraciones de ese apéndice a punto de reventar. La niña iba a morir. Y de repente el hermano Branham le dice, niña, estás sana, tu fe te ha salvado. Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra. Te pido perdón, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras iniquidades. Te pedimos perdón por tener a nuestra fe adormecida. Señor, como te dije ayer, despierta en mí los dones que están dormidos. Yo creo lo que tú dijiste a través de tu profeta, que todo predicador del Evangelio tiene sanidad divina, el don de la sanidad divina. Claro que yo creo que tengo ese don. Permite que se despliegue mucho más ahora que vivimos días de mucha emergencia. Coloca en mí el ánimo, el estímulo, el deseo de respaldar a mis hermanos en oración, de nunca negarme a una necesidad, de nunca molestarme por atender una llamada o por doblar mis rodillas para interceder por alguien. Ayúdame, yo quiero vivir los días de los milagros, yo quiero vivir los días de los prodigios, y yo quiero que tú vivas en mí, pero no solo en mí, sino también en tus hijos, mis hermanos. Padre, tú dijiste, no lo dije yo, no lo dijo el hermano Branham, tú dijiste en aquel día, conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Oh Señor, cumple tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, el Señor sea con cada uno de ustedes. Shalom Adonai. Dios bendiga su bendita palabra. Vamos a entonar este canto. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Bendiga al
sanar la enfermedad y lleno de gracia y de bondad es nuestro Jesucristo. Aleluya. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y de bondad es nuestro Jesucristo. Así señal le seguirá a los que son creyentes. Demonios fuera echará y sanará las gentes. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y de bondad es nuestro Jesucristo. Es nuestro Jesucristo. Bendito y poderoso Señor Jesucristo, qué hermoso es declarar que somos tuyos, qué hermoso es declarar que tú eres el mismo, qué hermoso es declarar que tu poder no ha cambiado. Y con esta alabanza yo puedo recordar ese momento, Señor, cómo en México con esta alabanza pude ver a una persona con muletas caminar, Señor, y era tu presencia divina. Y con esa misma actitud, con esa misma atmósfera, con esa misma confianza en ti, Señor, levanto mis manos por todas las personas necesitadas de sanidad detrás de las pantallas, Señor Jesucristo, reconociendo que hoy tú eres el mismo, Señor, y no has cambiado. Vimos esa obra tuya en la obra misionera y ahora seguimos en esta obra misionera por redes sociales. Sana al enfermo, sana al debilitado, haz que acepten su liberación por medio de tu Espíritu. Es tu obra, Señor Jesucristo. Levanta a nuestros hermanos, ayúdalos, fortalécenos y úngenos en la fe que necesitamos para la hora que estamos viviendo. Asimismo, te damos gracias por las oraciones contestadas. Gracias por respondernos, gracias por escucharnos. Gracias por obrar en simplicidad, Señor. Te rogamos que ayudes a nuestros hermanos, que los fortalezcas, que los protejas a los que salen a trabajar día a día. Señor, dale las fuerzas para que traigan el pan necesario y úngelos con un espíritu de trabajo para que con estímulo y alegría sean totalmente bendecidos por tus promesas. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y pedimos. Amén, bendito Señor Jesucristo. Misionero que vas a cumplir tu misión. Misionero que va a cumplir tu misión, oh, que anuncias la paz y los bienes de Sion a los campos que vas, anunciando su amor, que mi Cristo te guarde y te sostenga fiel.
guarde y te sostenga fiel hasta volvernos a ver. Gracias, Señor Jesucristo, por hacernos parte de tu obra, Señor. La obra misionera que ahora está por redes sociales, donde tu palabra aún sigue sanando, restaurando, y tú sigues usando vasos para anunciar salud, restauración, Señor, y fortaleza. Es tu obra de restauración. Gracias por acompañarnos. Gracias, Señor, por confirmar este trabajo con tu presencia divina, Señor. Te pedimos que traigas bendición y liberación donde lleguen estas cintas y que puedan sentir tu santa presencia, Señor, porque es tu Espíritu Santo en todo. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por estar aquí y te rogamos que nos traigas para el servicio de la tarde. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de tarde. Asimismo, les rogamos que se laven las manos, guarden su distancia, se coloquen su tapaboca, pero sobre todo confíen en la protección del Espíritu Santo. Dios les bendiga, les amamos. Shalom. Shalom Adonai Shalom. Shalom Adonai Shalom. Shalom Adonai Shalom. 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 Shalom Adonai Shalom. Shalom Adonai Shalom. Shalom Adonai Shalom. 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 La paz del Señor, la paz. La paz del Señor, la paz. La paz del Señor, la paz. La paz. La paz. La paz. La paz. Shalom Adonai Shalom. Shalom Adonai Shalom. Shalom Adonai Shalom. 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 Shalom.